que usted, Carlos, pueden hacer un contrato regido al Código Civil argentino, siendo que los dos son paraguayos. Yo lo estoy entendiendo o estoy confundido si es que es con Carlos, que es paraguayo, y Suazo, si es argentino. ¿Es así lo que rige eso Sí, o puede ser paraguayos que también pueden utilizar el Código Civil argentino estando en Paraguay? voy a tratar de contestar la pregunta, Martín. Lo que estamos viendo como primera medida son sistemas, ¿verdad? Son sistemas que pueden aplicarse o no, que son aceptados o no por el derecho interno o por el derecho internacional. El primer sistema, que es el sistema de la ley, el segundo sistema, que es el sistema de la ley personal en su ámbito de la nacionalidad, lo que me da de alguna manera son dos opciones. Si yo soy de nacionalidad paraguaya y estoy en Chile o en Argentina, la ley de mi nacionalidad me sigue y me rige la ley de mi nacionalidad, aunque esté en Argentina, aunque esté en Brasil, me sigue la ley de mi nacionalidad. Como segunda medida, tengo la posibilidad, en virtud del principio de la autonomía de la voluntad, estipular en ese contrato de que la ley aplicable para que no sea la ley de mi nacionalidad sea la ley que yo vaya a convenir con la otra persona, sea la ley de Brasil, de Argentina o del país o del organismo por el cual quiera yo regir esa relación jurídica. Eso plantea el sistema de la nacionalidad. Me sigue como primera medida mi nacionalidad y me es aplicable la ley de mi nacionalidad en donde quiera que esté, más por el principio de la autonomía de la voluntad, yo puedo decidir de alguna manera por qué ley se va a regir ese contrato. Es una posibilidad que me abre este sistema, ¿verdad? No es muy aceptado, pero al fin y al cabo es un sistema. El segundo sistema es el sistema del domicilio. ¿Qué dice el sistema del domicilio? El sistema del domicilio lo que postula es que la ley aplicable va a ser la ley del domicilio de la persona. Yo puedo tener domicilio en Uruguay, más no tener nacionalidad en Uruguay. ¿Qué es el domicilio? Eso vamos a ver más adelante. Es el asiento jurídico, ¿verdad?, de una persona física o jurídica, por supuesto. Entonces, si yo tengo nacionalidad paraguaya, pero tengo mi domicilio en Montevideo, Uruguay, y celebro un contrato en Montevideo, Uruguay, me rigen las normas de mi domicilio. Aunque tenga nacionalidad paraguaya, me rigen las normas de mi domicilio, que está situado en Montevideo, Uruguay, ¿verdad? Eso es lo que propugna este segundo sistema, que es el sistema del domicilio, que de alguna manera lo que hace es favorecer la libertad, porque sin importar cuál sea mi nacionalidad, yo puedo ir por el mundo y fijar un domicilio y celebrar un contrato y que se rija por las leyes de mi domicilio, no de mi nacionalidad. No sé si con eso, Martín, me logré explicar mejor. Así mismo entendí el ejemplo, más me confundió un poco. Pero ya entendí. Bueno, Gracias. dale, Martín, no hay problema. Bueno, ok. Entonces ahí ya vimos ya el sistema moderno, sí, que es el último punto de esta unidad número 3 que estaba para desarrollar. Ok. Aparte de Martín, no sé si alguien tiene alguna duda, algo no logré explicar bien. Si quieren, pueden preguntar. Si no, avanzamos a la unidad número 4. Sí, vamos a ver. Ah, mira, esto no vimos, che, por Dios. Tenés razón. La irretroactividad. Gracias, no sé quién me puso el mensaje. Gracias por hacerme acordar. Vamos a ver. Sí, la irretroactividad. Eso no estaba en el libro, parece, che, por eso me salté. Gracias, Oscar. Gracias, Oscar. Vos sabés que me salté, eso y no me di cuenta, será. Bueno, ¿qué es la irretroactividad? Esto es muy importante, es un tema muy amplio
que tiene aplicación en el ámbito civil y en el ámbito penal y en el ámbito administrativo, en todos los ámbitos, ¿verdad? Lo que plantea la irretroactividad de la ley son varios postulados. Entre ellos, lo más importante, la ley siempre mira para adelante, ¿verdad? La ley rige momentos futuros, mira siempre hacia adelante. La regla es que mira para adelante. Una ley actual, una ley del hoy, no puede afectar al ayer. Esa es la regla. Pero en el derecho, toda regla tiene su excepción. La Constitución Nacional plantea el principio de irretroactividad de la ley. La ley siempre rige para futuro, salvo que beneficie, dice la Constitución, al condenado o al encausado, ¿verdad? La connotación de la Constitución Nacional es una connotación puramente penalista del derecho. Porque cuando hablamos de condenado o encausado, hablamos de una persona que está sometida a un proceso penal. Pero el principio de irretroactividad de la ley o la irretroactividad de la ley también aplica en materia civil. ¿Qué quiere decir esto? Que en materia civil también la ley siempre rige para futuro. ¿Sí? Siempre rige para futuro. La ley nunca puede, por lo menos por regla general, la ley nunca puede afectar a derechos adquiridos en el pasado. Solamente puede privar de algún derecho en expectativa. ¿Qué es derecho en expectativa? Un derecho que aún no ejercí. La ley me puede privar al pasado de derechos en expectativa. Lo que no puede afectar una ley hacia atrás son derechos adquiridos, ¿verdad? Por ejemplo, podemos hablar de la jubilación, ¿verdad? Yo ya me jubilé. Hoy yo, 5 de abril, ya estoy jubilado. Ya estoy percibiendo mi jubilación. Y sale una nueva ley que suprime las jubilaciones. Esa ley a mí no me aplica por el principio de irretroactividad. Porque una ley posterior, vamos a suponer que la ley sale el lunes 7 de abril. Poder legislativo. A partir del 7 de abril, nadie más se jubila. Dice, pues yo ya estoy jubilado. Ese ya es un derecho adquirido. Ya es un derecho que ejercí. Ya es mío. Y aunque una ley posterior diga que ya no hay jubilación, esa nueva ley a mí ya no me afecta por el principio de irretroactividad de la ley. ¿A quién va a afectar esa ley? A los que no están jubilados todavía. A los que, para los cuales el derecho aún está en expectativa, todavía no lo ejercieron. Eso es importante. ¿Por qué? Porque la ley siempre mira para adelante. Eso es en materia civil. ¿Verdad? En materia civil, porque es lo que estamos estudiando, derecho civil. No voy a hablar de materia penal porque no les quiero confundir, no tiene nada que ver con este desarrollo. Pero el principio de retroactividad lo que dice es que la ley mira para adelante. Y si mira para atrás, eventualmente es para privar de derechos en expectativa, pero nunca para privar de derechos que ya hayan sido adquiridos. No sé si con eso eso hace bastante cortito. No sé si con eso me siguieron en el concepto. Buenos Aires. A ver, pues si no me salté nada más. No, aplicación. Ahora sí. Ahora sí puedo pasar a la unidad 4. Vamos a ver a las personas. ¿Alguien se acuerda la definición de persona? Ente susceptible capaz de contraer derechos y obligaciones, según Vélez Arfield. Le decían ente. Me encanta, de Ricardo, Muy bien, excelente, excelente. Así mismo, como dice Ricardo, ¿verdad? La persona es un sujeto, un ente capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. Dalmacio Vélez Arfield. Bueno, cuando hablamos de la persona, dice página 125 del libro. Voy a leer algunas cuestiones y vamos a tratar de elaborar la idea. Dice, la expresión persona tiene en el derecho una connotación especial, cuyo alcance es necesario precisar
pues sobre ella descansa toda la relación jurídica torno como sujeto que es del derecho. Claro, la causa final del derecho somos nosotros. Por nosotros existe el derecho, por nuestra culpa existe el derecho. Entonces, como la causa final somos nosotros, nosotros somos ese ente o esos entes susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones. Etimológicamente, persona proviene del griego, ¿verdad? Proviene del término resonar. Esto habrán estudiado en romano ustedes, ¿verdad? Los romanos, cuando celebraban las obras de teatro, las tragedias griegas, por ejemplo, para que su voz pueda resonar, utilizaban máscaras cuando actuaban. Entonces con eso la voz tenía más... Antes, bueno, había micrófono. Entonces con eso la voz tenía más fuerza. Entonces se hace una especie de metáfora y se quiere metaforizar de alguna manera, o se quiere hablar de manera metafórica de alguna forma, de que el actor en la vida real somos nosotros, las personas. Resonamos con nuestra voz, con nuestras acciones en el escenario de la vida, ¿verdad? Entonces se trae ese concepto, etimológicamente esa terminología de personare, que significa resonar. Eso en cuanto al significado etimológico, ¿verdad? Después dice, nuestro código, siguiendo el lineamiento general, no define a la persona, dice. Debemos recurrir a la doctrina, lo cual, además de acarrear imprecisiones, nos lleva a tener tantas definiciones cuantos autores nos hayan ocupado del tema. Como decía Ricardo, Vélez Sarsfield, sin embargo, precisó en forma clara lo que entendía por persona, diciendo que es todo ente susceptible de adquirir derechos o contraer obligaciones. ¿Se dan cuenta? Nuestra ley no habla de eso. ¿Y cómo le definimos a la persona si la ley no habla? Y bueno, el doctrinario mira a la ley que está al lado, ¿verdad? Código Civil Argentino. Porque siempre para poder interpretar la ley o los hechos hay que definir las palabras, ¿verdad? ¿Qué es lo que es persona? Entonces, si nos encontramos en el diccionario, vayamos a la doctrina. Muchas veces la ley te da los conceptos, pero muchas veces no también. Ahora bien, existen, no estoy muy de acuerdo con esto, ¿verdad? Pero existen dos grandes géneros de persona. Hay un tercero que van a descubrir dentro de un par de años, ¿verdad? Pero dos grandes géneros de personas. Por un lado estamos nosotros, las personas de carne y hueso, que somos personas físicas, esto ustedes ya lo saben. En segundo lugar está la persona de existencia ideal, que es ese conglomerado de personas o de cosas a la que vamos a denominar persona jurídica. No existe en la realidad, pero existen los papeles, ¿verdad? Esa es la persona de existencia ideal. Persona moral también se le llama, ¿verdad? La persona jurídica. AJ Bierzi, qué sé yo, ¿verdad? No sé, Amazon.com, qué sé yo, ¿verdad? Todos son personas jurídicas, ¿verdad? Trovato, Sisa, lo que quieran, ¿verdad? Banco Baza, todas son personas jurídicas. Es un colectivo de personas físicas que conforman una sola entidad jurídica. Ambos tipos de personas estamos regulados por el Código Civil y Comercial. Por supuesto, el ámbito de acción de la persona jurídica está reducido. ¿Por qué? Porque la persona jurídica no puede adoptar, no se puede casar, no se puede divorciar. Entonces el ámbito de acción de la persona jurídica está reducido al ámbito patrimonial. O sea, todo lo que tenga que ver con transmisión de derechos o adquisición de obligaciones de orden patrimonial. Compra, venta, alquiler, enajenación, prenda, hipoteca, etc. Nosotros, así como personas físicas, aparte de eso, no podemos casar, adoptar, divorciarnos, votar y todo lo demás. ¿Cuándo comienza la vida de la persona? ¿Quién sabe esta respuesta? ¿Cuándo comienza la vida? Desde la concepción. Desde la concepción. Artículo 1. El artículo 4 de la Constitución, que se sienta sobre el artículo 1 de la Convención
de Derechos Humanos, creo que es el Pacto de San José de Costa Rica, en su artículo 1 dice, ¿verdad? La vida empieza desde la concepción, ¿sí? Dice, página 133, la concepción es la fecundación del nuevo ser humano dentro del seno materno. O sea, desde ese momento de la fecundación ya podemos hablar de que existe vida. Desde ese momento ya se protege la vida. O excepcionalmente fuera de este, claro, porque hay una fecundación o hay una gestación también que se puede realizar fuera del claustro materno, fuera de la panza de la mamá, cuando se logra por medios artificiales en un laboratorio conforme se ha expresado. En la hipótesis señalada en que la concepción se produzca fuera del seno materno, será fácilmente determinable el momento en que ella tiene lugar, mediante el informe de los científicos encargados de unir en el laboratorio el espermatozoide del padre con el óvulo de la madre. Entonces, ¿desde cuándo hay vida? ¿Cuándo comienza la vida de la persona? Desde la concepción. Desde ese momento se protege la vida. Desde ese momento entra a regir el artículo 4 de la Constitución Nacional. Eso es importante. Condición resolutiva y resolutoria. No quisiste decir condición suspensiva y resolutoria por si acaso, Ricardo. ¿Qué pasó, doctor? Viste que en el punto número 4 de la unidad 4 dice condición resolutiva y resolutoria. Quizás no quisiste decir condición suspensiva y resolutoria. Pregunto nomás. No, tendría que ver otra mi anotación. Seguro me equivoqué. Fíjate un poco mientras yo voy a buscar en el libro. Vamos a mirar. Vale. Condición suspensiva y resolutoria. Dice. Contenido de la partida. Prueba de nacimiento. Derecho de la personalidad. Porque al menos en el libro no estoy encontrando algo que hable en esta unidad 4 de la condición resolutoria o suspensiva. De lo que sí puedo decir relacionado a esto, tratando de interpretar, por supuesto, Ricardo, te escucho. Así mismo como dijiste, profe, me equivoqué. ¿Sí? Condición suspensiva, ¿verdad? Sí. Bueno, primero que nada tenemos que definir qué es lo que es. Ricardo, te escucho. No, se fue más. Ah, bueno. Primero que nada tenemos que definir qué es lo que es una condición, ¿verdad? La condición, por definición, es un evento futuro de carácter incierto. Yo no sé si va a pasar, pero si pasa, hay un efecto jurídico, ¿verdad? Yo puedo decir, mañana juega Olimpia, por si acaso. ¿Alguien sabe? ¿No? O juega Cerro, no sé. Puedo decir, si mañana domingo Cerro gana, le voy a dar a Ricardo 1 millón de guaraníes. Yo no sé si mañana gana Cerro o pierde. Es una cuestión que no es segura, ¿verdad? Hay una suerte de incertidumbre. Puede que sí, puede que no. Pero es algo futuro, sucede mañana. Es incierto. Esa es la definición de la condición. Ahora bien, si se produce la victoria de Cerro, si se produce ese evento futuro, si acontece, podemos asignarle a esa producción de ese evento futuro el nacimiento de un derecho o la extinción del ejercicio de un derecho, ¿verdad? Y voy a usar el mismo ejemplo. Si yo digo, si mañana gana Cerro, yo le entrego a Ricardo 1 millón de guaraníes en efectivo. Lo que estoy tratando de decir es que si se cumple la condición como evento futuro pero incierto, nace un derecho para Ricardo. ¿Cuál es el derecho que nace para Ricardo si gana Cerro? Que yo le entregue 1 millón de guaraníes. Eso es lo que se conoce como condición suspensiva. A partir del cumplimiento de la condición,
se puede ejercer el derecho, ¿verdad? Por eso hablamos de condición suspensiva. El derecho está en suspenso. Está en suspenso porque está esperando que se cumpla la condición. Cuando se cumple la condición, ya se puede ejercer el derecho. Esa es la condición suspensiva. Cuando hablamos de la condición resolutoria, es lo inverso, ¿verdad? Siempre hablando del concepto de condición. La condición, reitero, es un evento futuro, más es incierto. No sé si va a ocurrir. Pero si sucede, se extingue resolutorio, se extingue, se resuelve el derecho, se extingue el ejercicio de un derecho, ¿verdad? No sé si la ley paraguaya todavía lo admite, pero capaz que alguien de este auditorio sabe. Las hijas de militares, de padres militares, de papá militar que hayan fallecido, tienen derecho a cobrar una pensión hasta que se casen, ¿verdad? Entonces el Estado paraguayo le paga a las hijas de militares fallecidos una pensión. Cuando la mujer se casa, cuando la hija de militar se casa, pierde ese derecho. O sea, cuando se cumple ese evento futuro, pero incierto, que es el del matrimonio, yo no sé si la hija se va a casar o no se va a casar, pero si se casa, si ocurre el evento futuro, si se configura el evento futuro incierto, deja de ejercer el derecho, pierde el ejercicio del derecho, o sea, deja de recibir, en este caso, la subvención, la ayuda del Estado, ¿verdad? La pensión. Esa es la condición resolutoria. Llevando el ejemplo de Ricardo con el partido de Cerro, un ejemplo de condición resolutoria sería: Ricardo, te voy a pagar 5.000 guaraníes diarios hasta que Cerro gane un partido. Entonces, cuando Cerro cuando Cerro gana un partido, te dejo de pagar los 5.000 guaraníes diarios. No quiero herir susceptibilidades de cerristas, es solamente a efecto didáctico, ¿verdad? Entonces, ese es el efecto de la condición resolutoria. Si se cumple el evento futuro incierto, se extingue el ejercicio del derecho. Eso es importante. ¿Por qué hablamos de esto cuando hablamos de personas? Porque para que vos puedas ejercer los derechos, tenés que ser persona. Y para ser persona, para que se haga efectiva la calidad de persona, tenés que nacer con vida. La condición suspensiva, la condición en este caso para la adquisición o el ejercicio de los derechos es que nazcas con vida. Si no, no podés ejercer ningún derecho. Por eso hablamos de la condición. La condición, reitero, y para cerrar, por concepto, evento futuro incierto. Si nace con vida, va a tener derecho. Si no nace con vida, no va a tener derecho. Eso en cuanto a este cuarto punto de la unidad 4. Buenos Aires. Vamos a avanzar. ¿Qué es la viabilidad? Vamos a mirar qué es la viabilidad. Ok, voy a leer y después vamos a tratar de explicar. Página 137 del libro. Dice la viabilidad. La viabilidad es una expresión que viene del latín vita habile, que significa tener aptitud para la vida. Completando el concepto, podemos decir que viabilidad es la aptitud para tener vida propia e independiente de la madre por un tiempo variable, según las legislaciones. O sea, para ser persona tenés que nacer con vida y de alguna manera tu vida tiene que ser viable. ¿Y cómo se determina eso? A partir de separarte de la mamá. ¿Qué es lo que te une con la mamá? La mamá van a saber. El cordón umbilical. Cuando se corta el cordón umbilical y seguís con vida, existe viabilidad. Al menos por un instante, dice la ley. Las antiguas leyes españolas exigían que los recién nacidos debían vivir por lo menos 10 días
para consolidar su personalidad. Nuestra ley habla de un instante, aunque sea. Códigos modernos exigen también este requisito. Así lo dispone el código francés, el español y el boliviano. A nuestro código no le interesa la viabilidad, sino simplemente que la criatura nazca con vida, aunque sea por unos instantes, después de separada de la madre. O sea, para que exista la condición de persona, por un lado, tenés que nacer con vida y mantener esa vida estando separado de la madre al menos por unos instantes. ¿Por qué esto es importante? Porque significa de alguna manera la adquisición de derechos sucesorios, ¿verdad? Si esa criatura recién nacida nace con vida, efectiviza, cumple con esa condición, nace con vida, efectiviza esos derechos. Puede adquirir derechos sucesorios, por ejemplo, por testamento, por donación o por legado, dice la ley. Y si no nace con vida, no tiene esos derechos. Entonces, por eso es importante la viabilidad. Nuestra ley que dice, al menos por un instante tiene que tener vida, ¿verdad? La solución nos parece correcta, dice, ya que el principio fundamental sobre el que reposa la viabilidad consiste en que no es suficiente haber nacido con vida, sino que el recién nacido pueda desarrollar su propia vida fuera del seno materno. O sea, salió de la panza de la mamá, se le cortó el cordón umbilical y al menos tuvo vida por un instante. Eso es viabilidad. El argumento de la realidad que emplean los que defienden la viabilidad no nos parece decisivo, pues nos encontramos diferencia en que el niño pueda vivir 10 minutos, 10 días. Lo que sí interesa es el hecho real del nacimiento con vida, que para que él pueda derivar una serie de derechos a favor del recién nacido, y que en caso de que no pudiera vivir por mucho tiempo, pueda a su vez transmitirlos a quienes la ley estén llamados a sucederlo. Claro, porque si el bebé nace con vida, al menos por un instante, adquiere derechos por testamento, por legado o por donación si nace con vida. Si no nace con vida, no adquiere esos derechos. ¿Y qué pasa si nace con vida, adquiere los derechos y se muere después de un minuto? Entonces va a tener que abrirse una sucesión para ver quiénes son los herederos legales de ese bebé recién nacido que acaba de morir. Puede ser también que el nacimiento con vida lo haga acreedor de derechos que estaban sujetos a esta condición. Por eso hablamos de condición como evento futuro incierto, y que se consolidan al tiempo de probarse solamente el nacimiento, lo que acarrea problemas en legislaciones que admiten el requisito de la viabilidad. Voy a poner un ejemplo para cerrar la cuestión y que se pueda lograr transmitir el concepto. Cuando nosotros hablamos de la viabilidad, vamos a suponer que yo soy un estanciero que tengo mucha plata, ¿verdad? Y demasiado le quiero a Martín, y Martín va a ser papá. Y yo le digo, Martín, porque yo te quiero mucho, te voy a donar a tu hijo, no a vos, a tu hijo, Martín, 6.000 hectáreas que tengo en el Chaco. A tu hijo, queda para tu hijo, Martín. Demasiado le quiero a Martín. Y nace el hijo de Martín. Se constata que nace con vida y después de un minuto muere su hijo. Su hijo, al nacer con vida, al menos por un instante, adquiere el derecho, en este caso por donación mía, ¿verdad? Y después murió. Entonces se va a abrir una sucesión eventualmente para determinar quiénes son los herederos legales del hijo de Martín que acaba de morir. Perdón, Martín, si tenés hijo, este es un demostrando y causa nomás. No quiero, es solamente un ejemplo, ¿verdad? Entonces se va a dar una sucesión para ver quiénes son los herederos legales del hijo de Martín, para que a ellos pueda llegar mi donación de 6.000 hectáreas. Vamos al ejemplo inverso. Mismo caso. Martín, a tu hijo le voy a dar 6.000 hectáreas. La condición es que nazca con vida. Pero no nace con vida. Muere dentro del claustro materno. ¿Se puede hablar de un perfeccionamiento de la donación? No. La donación no se puede concretar. ¿Por qué? Porque no se configuró
la calidad de persona, no nació con vida. Entonces, al no poder hacerse la donación regresa al donante. No hay donación ahí. Ahí Martín no puede pelear por una sucesión para tratar de agarrar esas 6.000 hectáreas porque no nació con vida. Por lo tanto, no hay derecho adquirido. Por lo tanto, esa donación regresa al donante. Esa es la diferencia de haber nacido con vida o de haber muerto antes de nacer. Bueno. Ok. Después, derechos y atributos, ¿qué dice? De la personalidad. Vamos a mirar esto. ¿Alguien sabe cuáles son los atributos de la personalidad? ¿Alguien se acuerda? No sé si dieron eso en clase ya, ¿verdad? Domicilio, ¿No? El nombre. nombre, domicilio, puta. Estamos bien. Estado Vamos. creo que es también uno de ellos. Sí. La nacionalidad. Vamos a mirar, vamos a leer. La capacidad, vamos a leer. Dice página 143. Existencia de las personas, derechos y atribuciones de la personalidad. O sea que hay cosas que yo me voy olvidando, por eso es lo que estoy releyendo. Me hace bien releer, me acuerdo. Dice, nos hemos ocupado del comienzo de la vida de las personas que tiene lugar con la concepción. Desde ahí empieza la vida, acuérdense de eso. Y del periodo que comprende de allí en más al nacimiento, que es la etapa del embarazo, ¿verdad? Dijimos que el embarazo queda comprobado con la simple declaración que hagan de él las personas interesadas. Señalamos asimismo que durante el embarazo no se puede iniciar litigio alguno, ni hacer verificar si el mismo ha sido efectivo o no. Claro, pero que sí pueden tomarse medidas para evitar delitos y fraudes en materia de parto. Por ejemplo, hablamos de aborto, sustitución y qué sé yo, ¿verdad? De acuerdo con las leyes penales, como asimismo hicimos notar que también podrían tomarse algunas medidas de carácter patrimonial en el ámbito civil. En cuanto al nacimiento, vimos que debe ser cierto y con vida. De todos modos, al comprobarse el nacimiento, comienza la existencia propiamente de la persona. O sea, esto es importante. La vida se protege desde la concepción, sí, pero uno es persona a partir de que nace con vida, que se prolonga desde el hecho hasta su fallecimiento. O sea, uno es persona desde que nace con vida hasta que muere. En el ámbito jurídico, a lo largo de su existencia, las personas tienen tanto derechos como atributos de la personalidad. Los derechos de la personalidad son aquellos que intrínsecamente forman parte de la persona, o sea, los que de manera inherente, inmanente, son parte mía. Por defecto, ya es chupé. Y de los cuales no puede ser privada, porque ello implicaría atentar contra su propia esencia. Imagínense si yo no tuviese derecho a un nombre, a una nacionalidad, por ejemplo. Son ellos fundamentales: el derecho a la vida, la libertad, el honor, la integridad, superiores a toda ley escrita. Ese es el derecho natural, y que se suponen implícitos en todo ordenamiento jurídico, aunque no se haga mención expresa de ellos. Estos derechos fueron consagrados en la Declaración de 1789. ¿Se acuerdan esto? En la Revolución Francesa. Y reafirmados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 1948. Nuestra Constitución Nacional los recoge expresamente. Dice, ¿verdad? Artículo 4 va a hablar de la vida, bla, 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 bla. Estos derechos son de carácter extrapatrimonial, no tienen nada que ver con los bienes. Por tanto, están fuera del comercio. Yo no puedo negociar ni vender mi nombre. Son imprescindibles e inembargables. Son imprescriptibles e inembargables. Son además permanentes, ya que están con la persona hasta el fin de sus días. Y absolutos, pues se ejercen contra cualquier persona que intente desconocerlos.
El estudio de ellos corresponde más bien a otras materias, pero queremos hacer notar que en los últimos años la mayoría de los civilistas extranjeros hacen una prolija enumeración y tratamiento de estos llamados derechos de la personalidad, señalando la necesidad o incorporándolo orgánicamente a nuestro derecho positivo y regularlos en forma minuciosa. Los atributos de la personalidad son calidades que, como su nombre lo indica, el ordenamiento jurídico atribuye a las personas y forman parte de la naturaleza de estas. Las diferencian de las demás y determinan su posibilidad de actuar jurídicamente. Los atributos de la personalidad son esencialmente la capacidad, anoten si quieren, la capacidad. ¿Qué es la capacidad? Es la facultad o la posibilidad de obrar de hecho y de derecho. La capacidad, primer atributo. Segundo, el nombre. Tercero, el domicilio, que expresamente se encarga nuestro Código Civil de regular. También se considera como atributo de la persona el estado de las personas. Por ejemplo, el estado civil, ¿verdad? Aunque este no se haya regulado en forma expresa en nuestra legislación. No puede, pues, concebirse una persona que carezca de estos tres atributos. ¿Cuáles son? La capacidad, el nombre, el domicilio. Y cuando aparentemente ello ocurre, la propia ley se encarga de atribuirlos. Y como cuando la persona no tiene domicilio, la ley le atribuye el de su residencia actual. ¿Qué quiere decir eso? Que hasta el indigente que está tirado en la calle tiene domicilio. ¿Cuál es? El lugar en donde está tirado. Del estado, capacidad, nombre y domicilio nos ocuparemos en los capítulos siguientes. Entonces, cuando hablamos de los atributos de la personalidad, vamos a hablar del estado, capacidad, nombre y domicilio. Son los 4 atributos de la capacidad. Perdón, son los 4 atributos de, en este caso, la personalidad. Son 4. No se olviden de eso. Y con eso terminamos esta unidad número 4. Preguntas, dudas, consultas, reclamos. ¿No? Bueno. Voy a tomar un poquito de agua. El Estado. El Estado. ¿Qué dice? ¿Cómo era el Estado en Roma? ¿Quién se acuerda de esto? ¿Cómo era el Estado en Roma? ¿O qué es el Estado en Roma? Cuando hablamos de Estado, creo que no nos estamos refiriendo a esa organización jurídico-político, sino más que nada nos estamos refiriendo a la calidad de los derechos inherentes a la persona. Creo que estamos hablando de eso, ¿verdad? Ahí está, José creo que le dio en el ángulo, ¿verdad? En Roma, voy a empezar por esto, ¿verdad? En Roma, para poder hablar de una persona plenamente capaz de hecho y de derecho, tenemos que hablar de una persona libre, romana y sui iuris. Ahí hablamos de una plena capacidad. En Roma existían 3 tipos de estatus, ¿verdad? Que era, vamos a ir por orden de prelación, de más a menos. El estatus más importante, el derecho a la libertad, el status libertatis, es el derecho base sobre el cual se construyen los otros derechos, ¿verdad? El estatus de la libertad, ser libre. El segundo estatus es el estatus de ciudadanía, o sea, tener el derecho a ser ciudadano del imperio. Y lo tercero, tener un apellido, el estatus de familia, ser González, Orihuela, Núñez, Ramírez, Suazo, Brizuela, lo que quiera, tener una posición en la familia. ¿Y cuál es tu posición? ¿Como sui iuris o como alieni iuris? El sui iuris era el que podía actuar por su propio derecho, y el alieni iuris es aquel que no podía actuar por su propio derecho y necesitaba que un sui iuris actúe en representación de este, ¿verdad? Eso en cuanto a los estatus en Roma. Dice, en Roma
la palabra estatus se utilizaba frecuentemente como sinónimo de capacidad. Por eso yo decía al inicio, cuando hablamos de una persona plenamente capaz en Roma, cuando hablamos de una persona que cuenta con los tres estatus: libertad, ciudadanía y estatus de familia. O sea, ser una persona libre, romana y sui iuris. Eso es muy importante. A ver un poquito. Después nos pide hablar qué es la posesión de Estado. A ver, el nombre, el domicilio, la capacidad, en este caso, son atributos de la persona, son atributos de la personalidad. Mi nombre, yo ejerzo, nadie me puede quitar mi nombre, ¿verdad? Yo ejerzo propiedad sobre mi nombre. Yo no puedo vender mi nombre, por supuesto, pero ejerzo un derecho sobre mi nombre. Nadie me lo puede quitar. Mi nombre es inembargable, es inalienable, es imprescriptible, ¿verdad? Eso es muy importante, no se negocia el estatus, ¿verdad? Respecto a la propiedad y posesión de Estado, dice en la página 155, se habla de propiedad y posesión de Estado sobre todo lo referente al derecho de familia. Claro, mi calidad de padre, yo no la puedo vender, no la puedo transferir, ¿verdad? Dice, en el primer caso se lo asimila al derecho de propiedad, se asimila nomás, pero no es lo mismo, que tenemos sobre cualquier otra cosa, pues puesto que este estado puede ser defendido contra todo ataque o desconocimiento de que pueda ser objeto de cualquier persona. O sea, así como yo puedo defender mi auto, mi casa, de un robo o de una, no sé, de una desposesión, puedo oponer mi derecho a cualquier persona que quiera perturbar esa relación de carácter real. También yo puedo proteger los atributos de mi personalidad, mi nombre, por ejemplo. Pero además, dice, consideramos que la propiedad de Estado se refiere al hecho de que la persona goza y evidencia de un estado determinado y además tiene título para ello, el título para ello. Cosa similar ocurre con la posesión de Estado, pero la diferencia fundamental consiste en que la posesión de Estado significa gozar de un estado determinado sin tener el título respectivo. Entonces, una cosa es la propiedad de Estado cuando se cuenta con el título respectivo y otra cosa es tener la posesión de Estado cuando no se cuenta con el título respectivo. Continúo leyendo. La persona puede, en ese caso, promover una acción de emplazamiento de Estado. Ejemplo, reconocimiento de filiación natural extramatrimonial. Claro, eventualmente, si yo estoy con mi novia conviviendo 1 año, 6 meses, nos tratamos como marido y mujer, pero no lo somos, existe una suerte de posesión de Estado, ¿verdad? Pero no hay propiedad porque no cumplimos con la formalidad requerida para contraer justas nupcias. Eso nos va a dar el título para ejercer propiedad de Estado, por ejemplo. Según la doctrina tradicional, continúo leyendo, 3 elementos deben conjugarse para que pueda darse la posesión del Estado: el nombre, el tractus y la forma. El nomen implica que la persona tenga el nombre patronímico. ¿Qué es el nombre patronímico? El apellido del pretendiente, del que pretende el título y no goza. Así el hijo que reclama su calidad de tal y ha utilizado el apellido del padre. O sea, lo primero que tiene que existir para que pueda darse posesión de Estado es el nomen, el nombre patronímico. ¿Qué pasa esto? Esto viene de Roma. En Roma la nomenclatura del nombre no era la misma que la de hoy, ¿verdad? Hoy yo soy Emanuel Suazo.
Tengo un nombre y un apellido. Mi nombre es Emanuel y mi nombre patronímico es Suazo, ¿verdad? Que es mi apellido. En Roma existía lo que se denominaba praenomen, nomen y cognomen. El praenomen era tu nombre de pila. Tu nomen era el nombre de tu familia, o sea, tu apellido. Y el cognomen era una suerte de apodo, ¿verdad? Por eso hablamos Cayo Julio César, Octavio César Augusto, o lo que quiera, Máximo Décimo Meridio, ¿verdad? Era diferente la nomenclatura. Entonces se trae esa figura a la legislación actual. Cuando hablamos de nomen, hablamos de nombre patronímico, o sea, de apellido. Ese es el primer elemento para que según la doctrina podamos ejercer posesión de Estado. Lo segundo es el tractus. Significa que el padre o la madre le hayan dado el trato. El tractus es cómo me presento ante la sociedad, cómo le trato a esa persona, ¿verdad? Debe ponerse mucho cuidado al evaluar esta situación de hecho, porque es de hecho. Le trato como si fuera, mas no soy de derecho. Sobre todo porque en nuestros países existen instituciones como el criadazgo o como el criado, que es una persona a la cual se le asimila a veces casi al hijo en cuanto al trato que se le otorga. De modo que el juez debe ser muy prudente en la valoración de las pruebas. O sea, por un lado el uso del apellido, por otro lado el trato que se le da a la persona, en este caso al hijo, también es el segundo elemento para configurar posesión de Estado. Y lo tercero, la forma. Este es el tercer requisito, dice. Es a nuestro criterio el más importante, pues la fama, pero no es la forma, la fama que tenga frente a terceros como hijo de tal o cual persona es la demostración permanente de un estado determinado, no desmentido, y que forma en el juzgador la convicción inequívoca de la existencia de un determinado estado. Entonces, si yo eventualmente, o sea, un hijo mío quiere reclamar posesión de Estado, o si yo como padre quiero reclamar posesión de Estado, ¿cuáles son los tres requisitos que deben de configurarse? El nomen, que es el uso del apellido, el nombre patronímico, el trato que le doy a esa persona que dice ser mi hijo, por lo menos en una cuestión de hecho, no de derecho, y la fama, cómo me reconoce la sociedad frente a esa persona que dice ser mi hijo, ¿verdad? Eso es importante para que el juez pueda otorgar, en este caso, ese reconocimiento de filiación, ¿verdad? La doctrina hoy en día dice, no exige la concurrencia de los tres factores para que exista posesión de Estado, sino que basta con que se pueda formar en el ánimo del juez la convicción de que realmente la persona goza y evidencia un estado determinado como para que prospere la acción. Tampoco se exige que ella sea continua, sino que haya existido un momento determinado para que pueda invocársela. Esto siempre, por supuesto, cuando hablamos de reconocimiento de filiación extramatrimonial. O sea, tuve un hijo fuera del matrimonio. En estos casos lo que se pide o lo que se tiene que configurar es la posesión de Estado. Y acá nos pone un ejemplo muy interesante. Dice, puede darse el caso de que una persona tenga un hijo y le otorgue el trato y la fama de tal, aunque no lo haya reconocido. Luego deja de prestarle atención, pero como durante un tiempo determinado ya lo hizo y le otorgó el trato de hijo, eso es suficiente como para que pueda ser considerado que hubo posesión de Estado. De lo contrario, en muy pocas oportunidades podría darse la situación para que prospere una acción en ese sentido. Eso en cuanto a la demanda por reconocimiento de filiación natural, ¿verdad? La posesión de Estado es indispensable cuando se va a demandar el reconocimiento de una filiación extramatrimonial después del fallecimiento del padre. Este es un agregado que se puso al artículo similar que rige a la Argentina, justamente para evitar los escándalos que podrían darse de demandas supuestas contra sucesiones con el ánimo de hacerse de dinero, ya que sería mucha negligencia dejar transcurrir tanto tiempo de la muerte del supuesto padre para promover la correspondiente acción. Entonces,
la posesión de Estado surge como una condición indispensable para dicho efecto con muy buen criterio. Esto es una solución, como se dan cuenta, es una doctrina de la posesión de Estado que propone una solución. ¿Qué pasa si yo tengo un hijo y después muero? ¿Cómo hace el hijo, verdad, para ejercer, o la madre del hijo eventualmente, o el hijo mayor ya, para prosperar una demanda de filiación, verdad? Si el padre ya está muerto y el padre nunca reconoció a la criatura, bueno, entonces tiene que probar alguno de estos tres elementos, ¿verdad? El trato, la fama o eventualmente el apellido. ¿Usó el apellido alguna vez? No. ¿Cómo lo trataba? ¿O hay evidencia de cómo lo trató en algún momento? Y cómo era reconocida la persona respecto a la sociedad. El trato que le daba a ese que dice ser su hijo ante la sociedad. Son los tres elementos que configuran la posesión de Estado. Eso en cuanto a la posesión de Estado. Es el ejercicio de hecho de una condición, pero que no posee el título. Porque si poseyera título no hace falta probarlo. El título en este caso es el acta certificado en donde el padre reconoce a la criatura, ¿verdad? Ante el registro civil de las personas. Ese es el título. Ahí ya no hace falta esto porque el padre reconoció. El problema está si el padre no reconoció. Entonces ahí está, o ahí toman... toma, vamos a decir, notoriedad estos tres requisitos, ¿verdad? El nomen, el trato y la fama, para configurar posesión de Estado, lo que podría dar vínculo filial, por supuesto, con el padre ya fallecido, o no también. Bueno, después, no sé si con eso me siguieron. Por mi parte, sí, doctor. ¿Sí? Bueno. Vamos a ir a la capacidad, que es nuestra unidad 6. Unidad 6. ¿Cuántas unidades son? Ok. Sí, evidentemente vamos a seguir mañana también para poder terminar. Ustedes rinden el lunes, ¿verdad? ¿O cuándo rinden? Sí, el lunes vamos a rendir y técnicamente son 12 unidades. Ya. Bueno, vamos a hablar de la capacidad. Ya. Dice capacidad. Esto es toda la unidad prácticamente. Bueno. La capacidad, por definición, es la aptitud legal para adquirir derechos y contraer obligaciones. Esa es la capacidad, ¿verdad? Soy apto jurídicamente para tener un derecho. Soy apto jurídicamente para ejercer un derecho. Esa es la capacidad, ¿verdad? Si un extranjero viene de Taiwán a Paraguay y quiere votar en las elecciones nacionales, ¿puede hacerlo? No. ¿Por qué? Porque no es apto para tener ese derecho y tampoco para ejercerlo, ¿verdad? Yo como paraguayo natural, ¿puedo ser presidente de la República? Sí, soy apto, tengo capacidad de derecho. Ahora, ¿puedo ejercer ese derecho a ser, en este caso, presidente? No, porque todavía no tengo la edad requerida. Mínimamente 35 años, dice la Constitución. Yo tengo 33, me faltan 2. Entonces, tengo el derecho, mas no puedo ejercerlo aún. Por eso decimos que hay capacidad de derecho, mas todavía no hay capacidad de hecho. Entonces, el concepto es ese, ¿verdad? Aptitud jurídica para, en este caso, adquirir derechos o contraer obligaciones. Esa es la capacidad por definición. ¿Cómo se relaciona el Estado con la capacidad? Esto también es muy importante, ¿verdad? Porque eventualmente el estado, por ejemplo, civil de una persona determina muchas veces la capacidad o la incapacidad. Un menor de edad, por ejemplo, no puede ejercer derechos por sí mismo. No puede, es un incapaz. Un menor de 13, 14 años, 12 años, no puede ir a retirar un Kia de Garden, ¿verdad? No puede celebrar contratos, no es apto para hacerlo. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con una persona que está casada, ¿verdad? Una persona con su estado civil de casado
no puede contraer nuevas nupcias sin antes haberse divorciado. Entonces, por eso el Estado condiciona a la capacidad de la persona. Dice página 170. No todas las personas tienen el mismo grado de capacidad, la cual se halla limitada por el estado de las personas. ¿Y cuáles son los estados de la persona? Menor de edad, mayor de edad, una persona bajo interdicto o bajo interdicción, bajo inhabilitación, una persona casada, soltera, viuda. Esos son los estados de la persona, ¿verdad? En ese sentido, el estado de mayor o menor de edad en algunos casos es determinante para restringir la extensión de la capacidad, que en el caso del menor, por ejemplo, está sujeta a diversas limitaciones, dice, que varían a medida de que éste se acerca a la mayoría de edad. Claro, la ley 1/90, creo que no es la ley 1/90, no me acuerdo el nombre de la ley, no importa, es la que establece eventualmente la condición de niño, en este caso a toda persona entre 0 a 13 años, y la condición de adolescente a aquella persona de entre los 14 a los 18 años. Toda persona mayor a 18 años ya no es adolescente, es un mayor de edad. 1235, no me acuerdo el nombre de la ley, pero no importa. Eso, por ejemplo, determina la capacidad, ¿verdad? Un adolescente, algunos derechos ya los puede ejercer. Por ejemplo, un adolescente de 16 años ya puede contraer matrimonio con el consentimiento de sus padres. Ya puede, ¿verdad? Ahora, un niño de 12, por más que tenga el consentimiento de sus padres, no puede contraer matrimonio. En función a la edad, se dan cuenta cómo va variando la capacidad de las personas. Ciertas prohibiciones contenidas a lo largo de todo el código para que una persona pueda celebrar válidamente determinado acto también lo son. El estado de casada o soltera condiciona la posibilidad de realizar algunos actos de la vida civil. Claro, una mujer casada no se puede casar otra vez. Primero en el medio tiene que divorciarse para poder casarse. Por eso hablamos de que el Estado condiciona la capacidad. Eso en cuanto al estado y la capacidad, ¿verdad? Cuando hablamos de capacidad e incapacidad, ¿qué es lo que queremos decir? Yo decía, la capacidad es la aptitud legal para ejercer derecho o contraer una obligación, ¿verdad? Pero cuando hablamos de incapacidad, hablamos de lo opuesto, hablamos de la ineptitud o la ineficacia de contraer derechos y obligaciones. Cuando hablamos de capacidad de derecho, la capacidad de derecho hoy en este momento puede ser relativa. Cuando hablamos de la capacidad, cuando hablamos de la capacidad de derecho, ¿verdad? Los derechos tenemos todos, ¿verdad? La capacidad de derecho, todos tenemos derechos. Ahora, hay algunas prohibiciones, como las que acabo de citar, por ejemplo, la bigamia. No te puedes casar dos veces, ¿verdad? En simultáneo. Entonces, cuando hablamos de la incapacidad de derecho, eventualmente, que son las prohibiciones, son relativas, son algunas prohibiciones. No existe hoy la incapacidad absoluta de derecho, no existe. Porque hoy tenemos consagrados derechos fundamentales, la vida, la libertad, el tránsito, la expresión, el honor, la igualdad, el trabajo, la educación, son todos derechos que están consagrados. Por tanto, en consecuencia, no existe, como en Roma, no existe hoy la incapacidad absoluta de derecho. Lo que sí existe es la incapacidad relativa de derecho. Algunas prohibiciones en función a tu estado. Persona casada no se puede casar otra vez. Tiene que divorciarse en el medio, por ejemplo. Extranjero que quiera postularse a presidente de la República no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque el cargo de presidente es solamente para paraguayos naturales. O sea, tuviste que haber nacido en suelo guaraní para poder ser candidato, o en este caso ejercer el sufragio pasivo, ¿verdad? Para que pueda ser elegible a presidente de la República. Eso en cuanto a la capacidad e incapacidad de derecho, ¿verdad? Ahora,
Cuando hablamos de la capacidad e incapacidad de hecho, nos estamos refiriendo a la capacidad o incapacidad de hacer, de ejercer. Acá sí podemos hablar de una plena capacidad de hecho a aquella persona mayor de 18 años bajo la cual no pesa ninguna interdicción ni ninguna inhabilitación, ¿verdad? Esta persona es plenamente capaz de actuar o de hacer jurídicamente hablando. Ahora bien, cuando hablamos de incapacidad de hecho, cuando hay una restricción para hacer, para obrar, entonces la incapacidad de hecho sí puede ser absoluta o también puede ser relativa. Existen prohibiciones de ejercicio absoluto, por ejemplo, en función de la edad. Como yo decía, un niño de 5 años no puede ejercer ningún tipo de acto jurídico de contrato. Entonces hablamos de una incapacidad absoluta de hecho, de hacer. No puede hacer por sí mismo. Necesita que su tutor, su representante o su papá o su mamá haga en nombre de él. Pero él por sí mismo no lo puede hacer. Él es un incapaz absoluto de hecho porque tiene 5 años. Ahora hablemos de una persona de 17. Él es un incapaz relativo de hecho. Puede hacer algunas cosas, otras no. Y las que puede hacer las hace con autorización de sus padres. Por ejemplo, contraer matrimonio. El Código Civil permite a menores de 16 años contraer matrimonio con la autorización de sus padres. Entonces ahí hablamos de una incapacidad relativa, ¿verdad? Lo puede hacer, pero con autorización de sus padres. A medida que uno se va acercando a la mayoría de edad, uno va adquiriendo capacidad. Uno va adquiriendo mayores capacidades. Y cuando cumple los 18 y lo supera, ya es plenamente capaz. Entonces, redondeando la idea, cuando hablamos de incapacidad absoluta, hablamos de una prohibición de ejercer el derecho por vos mismo. Necesitas que alguien más te represente. Cuando hablamos de una incapacidad relativa de derecho, hablamos de ciertas prohibiciones o de la necesidad de autorización de un mayor para que puedas vos ejercer el derecho por vos mismo. Si yo me quiero casar con 16 años, puedo hacerlo, pero necesito que mi papá me autorice. Entonces, esa es la incapacidad relativa de hecho, ¿verdad? Tampoco me quiero olvidar de eventualmente los interdictos, los que están bajo un régimen de interdicción. ¿Quiénes son los que están bajo un régimen de interdicción? Los que tienen un trastorno mental grave o eventualmente los sordomudos que no pueden darse a comunicar o a entender por ningún medio. Juicio de por medio, ellos están sujetos a un régimen de interdicción. Por lo tanto y en consecuencia van a ser declarados incapaces absolutos de hecho. Van a tener un curador, en este caso, que va a actuar en nombre de él. ¿Por qué? Porque él fue declarado interdicto. Y ser interdicto es igual a ser un incapaz absoluto de hecho. Entonces, ese también es un ejemplo de incapacidad absoluta de hecho. En el libro, este cuadro es fantástico, ¿verdad? En la página 174 hay un cuadro en donde dice las incapacidades de hecho y de derecho, ¿verdad? Absoluta y relativa. Entonces ese cuadro de repente si lo quieren ahí el Ricardo, alguien que enviar en el grupo, va a ser fantástico porque este cuadro logra sintetizar muy bien lo que estoy tratando de mencionar, ¿verdad? Bueno, eso en cuanto a capacidad e incapacidad de derecho, capacidad e incapacidad de hecho. Y la diferencia está ahí, ¿verdad? Cuando hablamos de diferencia de la capacidad de hecho y de derecho, la incapacidad de derecho es la prohibición o la no facultad otorgada por la norma. Esa es la incapacidad de derecho. Yo soy extranjero en Paraguay y quiero postularme como presidente. No lo puedo hacer. Lo prohíbe la Constitución Nacional. Solamente paraguayos naturales. Entonces esa es una prohibición. Soy incapaz de derecho. Porque soy un extranjero. No puedo ser presidente.
por ejemplo. Cuando hablamos de incapacidad de hecho, sin embargo, hablamos de la incapacidad para obrar, para ejercer un derecho que me fue dado. Yo tengo 14 años, soy paraguayo natural, quiero ser presidente. ¿Puedo? Sí, pero necesitas cumplir la edad requerida por la Constitución, que son 35 años. Por lo tanto, existe el derecho, mas no lo puedo ejercer por no tener la edad requerida. Ahí hay una incapacidad de hacer. Lo mismo ocurre con un menor que quiere celebrar un contrato. No lo puede hacer. Tiene el derecho para hacerlo. ¿Por qué? Porque es una persona. Pero no lo puede ejercer por sí misma por ser menor, por su estado. En este caso, menor de edad. Cuando sea mayor, sí va a haber un ejercicio de la capacidad por sí mismo. Antes de eso, un representante, en este caso el padre, la madre, el tutor, va a tener que ejercer el acto en nombre del incapaz, en nombre del menor. Ok. Después nos pide hablar, no sé si con esto me siguieron en esta cuestión, no sé si se me llegó a comprender todo. Perfecto, profe. ¿Me siguen, va? Bueno. Sí, excelente. Ok. Seguimos con capacidad de obrar y capacidad de disponer. Estoy en la página, para los que están leyendo, 175. Dice, algunos autores diferencian entre capacidad de obrar y de disponer. O sea, esto es doctrinal. Y dicen que existen entre ellas diferencias de grado. Es decir, que pueden haber una persona que sea capaz de obrar, de adquirir un bien, por ejemplo, pero incapaz de disponer de él. Sería la situación del marido, no separado de bienes, que puede adquirir un inmueble por sí solo, pero no puede disponer de él, sin la conformidad de la esposa. En ese caso, el esposo es capaz de adquirir, pero incapaz de disponer. Yo estoy casado con mi señora. Y bueno, pasaron los años, nos llevamos bien y ya no vivimos juntos, ¿verdad? Pero todavía no nos divorciamos. Y me fue bien en la vida. A mí me compré una Hilux y tengo que vender. ¿Puedo transferir la Hilux estando casado bajo el régimen de comunidades gananciales? No, necesito la firma de mi esposa. Entonces yo puedo adquirir, me puedo ir a comprar la Hilux de Toyotoshi y retirar 0 kilómetros si quiero. Puedo adquirir, soy capaz para ello, como hombre mayor de 18 años casado. Lo que no puedo hacer es disponer, y disponer implica vender. Puedo destruir, puedo quemar lo que quiera, puedo manejar. Lo que no puedo es transferir la propiedad, porque para eso, como estoy casado bajo un régimen de comunidades gananciales, requiero que la otra integrante de la comunidad, de la sociedad conyugal, que es mi señora, firme la transferencia. Si no, no puedo disponer de él. A eso se refiere cuando hablamos de, por un lado, capacidad de obrar y capacidad de disponer. Tengo capacidad para obrar, para adquirir. Sí, estando casado bajo el régimen de comunidades gananciales. Lo que no puedo hacer es disponer, porque requiero que mi esposa firme para que yo pueda transferir la propiedad de ese bien a un tercero. Esa es la diferencia. Bueno. ¿Quiénes son los fallidos? ¿Alguien sabe quiénes son los fallidos? Los que salieron mal de fábrica, los fallidos. Los fallidos es un concepto similar al de los pródigos. Gente que no sabe administrar, gente que cayó en quiebra, ¿verdad? Ellos son los fallidos, los que fundieron empresas, los quebrados. Ellos son los fallidos. Dice, incapacidad de los penados, fallidos y las mujeres casadas. ¿Y por qué lo que nos dice hombres casados? Bueno, qué discriminación, Dios mío. Dice, voy a leer página 175. Antes de entrar a analizar la situación de los incapaces de hecho, en particular, conviene hacer la mención a las incapacidades de los penados. ¿Quiénes son los penados? Los que cometieron un hecho punible, los que soportan una pena, exactamente. Y fallidos, los que fundieron las empresas.
que aunque se hallen reguladas en otros cuerpos legales, se encuentran en estrecha relación con esta materia. Asimismo, mencionaremos la situación por la cual atraviesa actualmente la mujer casada en nuestro medio en lo que a capacidad se refiere. Ustedes sabían que bajo la vigencia del Código Civil anterior, la mujer tenía que pedirle permiso a su marido para poder trabajar. Eso pasaba, ¿eh? Y no pasó hace 100 años. Hace 40 años no pasó. ¿Qué pasa respecto a los penados? ¿Cuál es lo que es la incapacidad de los penados? Los penados padecen de ciertas incapacidades en razón de la circunstancia especial por la que atraviesan, dice, ¿verdad? Así el artículo 72 del Código de la Niñez dispone que el ejercicio de la patria potestad se suspende. O sea, si yo tengo un hijo y voy a Tacumbú porque le maté a mi vecino jugando baraja, se suspende el ejercicio, no se pierde. Una cosa es perder, otra cosa es extinguir y otra cosa es suspender. Suspende quiere decir que se pone en pausa. Se pone en pausa mientras esté privado de mi libertad, mientras esté penado por hallarse el padre o la madre en cumplimiento de pena de prisión. Cuando salgo de Tacumbú, cuando cumplo mi condena, se pone en play otra vez. Se reactiva la patria potestad. Los penados entonces, la patria potestad la tienen suspendida, está en pausa. Por otra parte, los fallidos. Los fallidos también padecen de incapacidad en relación a la masa de bienes que compone su activo. Porque ¿quién decía que eran los fallidos? Los que quebraron empresa, los que mal administraron patrimonio. En el apartado 4, sección 1 y 2 de la ley de quiebras se refiere a los efectos jurídicos de la quiebra en relación a los actos que pueda realizar el fallido. Sin embargo, nada obsta a que el fallido ejerza sus derechos extrapatrimoniales. O sea, el fallido lo que no puede ser eventualmente es ejercer actos de disposición. Se puede casar, puede adoptar, todo lo que vos quieras. Todo lo que es derecho de familia lo puede hacer. Pero lo que no puede hacer es constituir una sociedad, por ejemplo, ¿verdad? Eso es lo que no puede hacer porque es fallido, pues, mal administra. Son como pequeñas sanciones que impone el Código Civil. O no pueden ser, por ejemplo, nombrados como albaceas. ¿Alguien sabe qué es una albacea? ¿Verónica? ¿Sabe qué es una albacea, Verónica? Y con respecto a los bienes de una persona, el que queda como administrador de Ahí esos está. bienes. Entonces, un fallido, muy bien, así mismo es Verónica. Un fallido, el que quebró una empresa, ¿puede ser constituido o nombrado como albacea? No. ¿Cómo va a administrar si es que el tipo acaba de fundir una empresa? Entonces, esas son las restricciones respecto de los fallidos. Y por último, la mujer casada. Dice, la situación de la mujer casada ha variado en el tiempo, evolucionado de una completa sumisión. Ahora al revés, los varones lo que estamos sumidos a las mujeres. En su comienzo hasta llegar hoy en día en las modernas legislaciones a una equiparación. No sé si hay equiparación, pero bueno. Si bien este es un tema más específico del derecho de familia al cual nos remitiremos, habremos de decir que en esta materia, en cuanto a la capacidad, el código ha perdido, dice a nuestro criterio, la brillante oportunidad de otorgar la equiparación total entre el hombre y la mujer en concordancia con lo que dispone la Constitución. ¿Qué dice el artículo 48 de la Constitución? El hombre y la mujer tienen iguales derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales. El Estado promoverá la más... Está divagando nomás, pero me quiero ir a la parte central. Bueno, en ese mismo sentido, dice, expresan los artículos 15 y 153 del Código Civil. Sin embargo, existen otros que importan una verdadera contradicción, como el 158, hoy modificado por el 7 de la Ley 1/92, que exigía la conformidad de ambos cónyuges para que la mujer pueda trabajar. ¿Se acuerdan que les dije eso? Por ejemplo, o al haberse casado, de entre los bienes reservados de la mujer, los que ella gana con su trabajo, derecho que había sido expresamente consagrado en la Ley 236 que anteriormente regía en esa materia. Cuando deban tratarse temas de esta naturaleza, para una correcta interpretación deberán tenerse en cuenta jerárquicamente las disposiciones
legales citadas más arriba. O sea, cuando hablamos entonces de alguna incapacidad de la mujer casada, lo que eventualmente estipula la ley, o estipulaba la ley, es que la mujer casada, para poder trabajar, tenía que pedirle permiso a su marido. Ya no está más en vigencia eso, ¿verdad? O que la mujer casada, cuyo marido haya muerto, no puede casarse dentro de los 300 días de haber muerto el marido. ¿Por qué? Por si se quedó embarazada. Viste que la gestación dura más o menos 300 días, ¿verdad? 9 meses. Y 9 por 3, 9 por 3, 36. Y bueno, 300 días más o menos dura el embarazo. Entonces, por eso es que se estipuló eso, ¿verdad? Entonces, son ciertas restricciones que pesan sobre la mujer y por lo menos en los papeles no existe todavía esa equiparación real de los derechos. Pero yo creo que de hecho sí ya existe, pero es una cuestión meramente personal mía, ¿verdad? No tiene nada que ver con la ley. Bueno, con eso terminamos la unidad 6. Ok. ¿Preguntas, dudas hasta acá? Vamos a ver las personas por nacer. La personalidad de las personas por nacer. Vamos a ver. Páginas 179 en adelante. Este es todo un tema, che. La personalidad de las personas por nacer. Cuando hablamos de la personalidad de las personas por nacer, valga la redundancia, es excepcional. Porque no cuentan con todos los atributos de una persona. ¿Qué decíamos nosotros? Para que una persona sea persona, ¿qué tiene que pasar? Tiene que nacer con vida. Y tiene que estar separada de la entraña materna. Por lo menos por un instante tiene que tener vida, decíamos, para que pueda perfeccionarse la condición de persona. Y por eso decimos que la persona excepcional que está dentro del claustro materno tiene esa condición de tal, ¿verdad? Tiene esa condición excepcional porque todavía no nació. Por eso hablamos de esa característica, ¿verdad? No sé si llamarle feto, ¿verdad? De la persona que está ahí en gestación. No es una persona en realidad, porque para ser persona requiere nacer con vida. Antes de eso, por eso decimos que su característica es excepcional, ¿verdad? Eso es importante que lo tengan en cuenta. Dice, su personalidad, de las personas por nacer estoy hablando, ¿verdad? Será sin embargo diferente, excepcional, condicional y limitada. O sea, es limitada. ¿Por qué es diferente y es excepcional? Porque no puede asimilarse a una persona que haya nacido, porque todavía no nació. Por eso es diferente y es excepcional. Es una ficción jurídica, ¿no? ¿Por qué es condicional? ¿Se acuerdan que hablamos de condición? ¿Qué es la condición? Es un evento futuro, incierto. No sabemos si van a nacer con vida o no. Pero si nace con vida, va a tener derecho. Va a poder recibir por herencia, donación o legado, por ejemplo. Dice, es condicional. Porque los derechos que han de corresponderle están sujetos a la condición de que nazca con vida. Si nace muerta, se considera como si nunca hubiera existido. Por eso es importante. La condición es un acontecimiento futuro e incierto que puede o no ocurrir. Existen en nuestro derecho dos clases de condiciones. Yo les decía esto hace rato, ¿verdad? La suspensiva y la resolutoria. La suspensiva es cuando a partir del cumplimiento del evento futuro e incierto puede uno ejercer el derecho. Nace la capacidad para ejercer el derecho, decía yo. Y cuando hablamos de una condición resolutoria, decimos que a partir del cumplimiento del evento futuro e incierto se pierde el ejercicio de ese derecho. Eso es muy importante. Eso en cuanto a su personalidad. Recuerden esto, la personalidad de la persona por nacer es excepcional, es diferente. Acuérdense de eso, por favor. Está sujeta a que nazca con vida.
Cuando hablamos de extensión de la capacidad, ¿a qué nos referimos? Dice, la capacidad de hecho y de derecho. Página 180. Nuestro código dispone en su artículo 37 de las personas por nacer se hallan afectadas de incapacidad absoluta de hecho. Claro, no pueden hacer nada por ellas mismas porque todavía no nacieron. No ocurre lo mismo con la capacidad de derecho, la que según el artículo 28 tiene desde su concepción, a condición de que nazca con vida. O sea, nosotros decimos en el artículo 4 de la Constitución que postula, la vida se protege desde la concepción. Entonces, ¿tiene capacidad de derecho? Sí. ¿Desde qué momento? Desde la concepción. ¿Tiene capacidad de hecho? No. Es su incapacidad absoluta. ¿Por qué? Porque no nació. Así nomás. Así nomás. Buenos Aires. De los menores en Roma. ¿Se acuerdan de los menores en Roma? Dice, menores son considerados las personas físicas de su nacimiento hasta la mayoría de edad, establecida en nuestro código en 18 años cumplidos. O sea, esto es importante, Uno es considerado menor de edad entre los 0 a los 18 años de edad. Cuando supera los 18 años de edad, o sea, 18 años un día, uno ya es mayor de edad. Muchos de los aquí presentes nos fuimos el día de nuestro cumpleaños a quitar nuestro registro de conducir. Entonces, ¿a partir de qué momento puedo tener registro de conducir? A partir de ser un mayor de edad. Entonces, el día de tu cumpleaños, la primera hora ya sos mayor, ¿verdad? Porque tenés 18 años, una hora, ya sos mayor de edad. Podés ir a ejercer ese derecho. Eso es importante. En Roma pasaba lo mismo. Sí, en general sí, ¿verdad? Porque nosotros de hecho adoptamos la figura. En Roma uno era impúber de los 0 a los 14 años. Uno era impúber. Y uno era púber entre los 14 a los 25. Ya podía ejercer por sí mismo el derecho, ¿verdad? Voy a leer esto en la página 184. Dice, los menores en Roma. En el derecho romano, sobre todo en la época imperial, que es la última época, cuando se amplió la esfera de la capacidad de los menores, fue preocupación constante de los juristas la determinación de la edad en la cual serían capaces de ejercer numerosos derechos que paulatinamente se les fueran reconociendo. ¿Se acuerdan de lo que decía la escuela sabiniana y proculeyana? ¿Verdad? Los sabinianos decían, había que hacer el aspecto corpus, la indagatio, a ver si tenía vello púbico para poder definir si es o no un puber. Y los proculeyanos decían, no, si cumplió 14 años, ya es una persona capaz de obrar por sí misma. Eso decían los proculeyanos. Y al final, la doctrina aceptada es la de los proculeyanos. Los romanos llegaban a clasificar a los menores de la siguiente manera. Los impúberes, entre lo que se distinguían los infantes menores, que estaban comprendidos por los niños de entre 0 a 7 años. Ellos eran los infantes menores, ¿verdad? Y después estaban los infantes mayores, que eran aquellos que estaban entre los 7 y los 14 años, ¿verdad? Ellos eran los infantes mayores. Y después, para los mayores de 14 años, estaban los púberes. Mayores de 14 eran púberes. Esta categoría abarcaba a los que ya habían cumplido los 14 años, para hombres, ¿verdad? Según el sexo, hasta los 25 años fijados por la ley. En esta etapa podían realizar algunos actos, pero la mayoría necesitaba de la asistencia de alguna persona capaz. A partir de los 25 ya podían administrar con plena capacidad sus propios bienes. O sea, si queremos por analogía comparar hoy el Código Civil paraguayo con el Ius Civile de Roma, en Roma una persona era mayor de edad a partir de cumplir 25 años. Hoy nuestro Código Civil estipula que uno es mayor de edad al haber cumplido los 18 años. Eso para hacer una suerte de analogía nada más. Buenos Aires. Ricardo.
Sí, comentar nomás también que creo que inclusive en Paraguay antes era mayor de edad, a los 21 algo así. Se acercaba bastante a la edad que se limitaba en Roma. Sí, sí, justamente el Código Civil anterior, de hecho hay una modificación de algún artículo del Código Civil, por eso 2160, alguien quiere buscar la ley 2169/03, creo que es. Yo no tengo nomás tan buena memoria, pero 2169/03 creo que es la ley. Y en esa ley se modifican los artículos del Código Civil respecto de lo que dice Ricardo, respecto de lo de la mayoría de edad. Antes era 21, hoy ya es 18. ¿Verdad? Por ahí si alguien quiere puede buscar y me va a decir si está bien lo que decía o no, su Sí, está mal lo que modifica el alcance. Sí. Dice, a los efectos de la interpretación y aplicación de las normas relativas a la niñez y a la adolescencia, establece el alcance de los... Ah, tengo que entrar, pero básicamente sí está bien. Sí, bueno. En su artículo 1, 2, 3 por ahí va a decir quiénes son menores, quiénes son niños, adolescentes y mayores. Por ahí, eso pueden leer después cuando cerremos esta clase. Bueno, hablando de la tendencia moderna, dice, en la actualidad, una fuerte corriente legislativa apoyada por una abundante doctrina no establece categorías rígidas, dividiendo a los menores en grupos. Al contrario, es partidaria de ir acomodándole al menor a medida de su edad la posibilidad de ir realizando cada vez mayor cantidad de actos para que vaya adquiriendo así paulatinamente una mayor responsabilidad y preparación. Esa es la tendencia moderna, ¿verdad? Antes pues en Roma se encasillaba. Si tenía entre 0 y 7, 7 y 14, 14 y 25. Antes era así. La tendencia moderna hoy es que a medida que te acercas a los 18 años, cada vez más se te van otorgando libertades de acción. O sea, se te van otorgando cada vez más capacidad de hecho. 20 años era, dice Carlos. Gracias, Carlos. Espectacular. Bueno, eso en cuanto a la tendencia moderna. Siempre la tendencia, y esto es una cuestión intrínseca a nuestro Código Civil, ¿verdad? El Código Civil favorece dos cosas. Si uno lo lee así, yo nunca leí completamente, pero sí leí bastante. Si uno puede quitar dos conclusiones del Código Civil, es que favorece a la existencia de los vínculos contractuales, favorece a la capacidad de las personas y favorece a la existencia de la familia. Se sienta sobre esas tres bases doctrinales nuestro Código Civil. Buenos Aires. Después, ¿qué dice nuestro programa? División de los menores en el Código Civil. Página 186. Dice el Código Civil. Ricardo. Cuando quieran, ya, profe, podemos dejar hasta donde pueda y continuamos mañana si podemos. Sí, bueno, está bien. Está bien. Porque Está bien. por tu hora nomás, profe, pero Sí, igual. sí, tenés razón, no me di cuenta que ya es 4:30. Sí, porque lo que pasa es que a las 5 tengo otra clase y quiero también hacer una pausa. Tenés razón, no me di cuenta. Entonces vamos a hacer algo. Marquemos hasta acá. División de los menores. Página 180, ya 186. Yo marco acá en mi libro. Que nos quedamos. Y mañana, Ricardo, posiblemente a la mañana. Te voy a avisar a ver si hacemos de 9 a 1 o si hacemos de vuelta de 1:30, de 1 a 4:30, ¿verdad? Vamos a ver, uno de esos dos horarios. Entonces vamos a tratar ya de terminar todo esto que tenemos para el examen del lunes. Dale, profe, perfecto. Y bueno.